Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. El día de hoy queremos compartir con ustedes esta tremenda fecha o esta fecha tan importante que es el día del Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, donde fue derramado el Espíritu Santo sobre aquellos que ahorita vamos a entrar en detalle. Pero también se festejan lo que es el Shavuot, que son las fiestas de la cosecha, que también tiene una gran importancia ya como creyentes en las cosas espirituales. Vamos a empezar aquí. Primero que nada, pues queríamos dar que el Pentecostés se divide en dos temáticas, ¿no? La fecha de hoy. Una son los 50 días después de la Pascua, cuando Dios le entregó la ley a Moisés. Y la otra pues es cuando Dios nos entregó la bendición del Espíritu Santo. Vamos tantito a entrar aquí en tema para hacer esto breve, pero lo más profundo que podamos. Y me gustaría mucho nos acompañaran, bueno, para explicar esto en Efesios 4:30. Si tienes tu Biblia, acompáñanos. Si gustas anotar las referencias bíblicas, pues sería muy bueno que tú también tuvieras la oportunidad de seguir estudiando esto por tu cuenta, basado en la palabra. Entonces estamos en Efesios 4:30, porque vamos a ver ahorita al Espíritu Santo como una persona, ya que pues hay personas que platican o que han sido enseñadas, instruidas en que el Espíritu Santo es una fuerza o algo así nada más, una energía, pero aquí vamos a ver, a conocerlo por medio de la palabra como una persona. No es la tercera persona de la Trinidad, en realidad los tres son uno, no hay primero, segundo y tercero, los tres son Dios. Y vamos a empezar con esta enseñanza y aprender todos. 4:30 del libro de Efesios dice: y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. Vamos a tomar la primera parte de este versículo. Entonces, para ponerle base a esto, pues entendemos que una fuerza pues no se puede entristecer, pero cuando hay sentimientos, es alguien que tiene emociones, eso es una persona, es alguien. Entonces el Espíritu Santo es alguien con emociones, alguien que tiene emoción y se puede entristecer o le puedes causar alegría, dicen otros versículos. Vamos a enfocarnos a hacer esto, la presentación de esta persona tan amada por muchos, y que puedas tú amarlo más que lo que podemos amarlo nosotros, que sea tan revelado de tal manera que lo puedas amar de una manera como jamás pensaste. Entonces vemos aquí pues que tiene sentimientos. Vamos también a el libro de los Hechos 8:29, donde podemos ver, pues siguiendo que es una persona, y tal cual nos dice la palabra. Hechos 8:29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe. Entonces vemos que una fuerza no habla, pero una persona tiene ese don hermoso que es de hablar y de comunicar. Entonces el Espíritu Santo se puede entristecer, se puede alegrar, y Él puede hablarnos para varias cosas. Ahorita vamos a entrar un poquito más en esto, pero Él nos habla sus emociones, nos habla lo que hay en su corazón, lo que hay en el corazón de Dios, y Él es quien nos dice: estoy aquí, acércate a mí, permíteme llenarte. Vamos al libro de los Hechos también, en el capítulo 5 y los versículos 3 al 11. Dice: y dijo Pedro, Ananías. Vamos a entrar en la historia un poquito. Ananías y Zafira era una pareja en los tiempos donde los apóstoles estaban, pues vino una necesidad, dio la gente una necesidad, y los apóstoles estaban recibiendo lo que el pueblo quería dar. Entonces, pues muchos venían, dice la palabra, que venían y daban con todo su corazón para la obra de Dios. Y entre ellos hubo una pareja, Ananías y Zafira, y ellos, aquí lo vemos en el libro de los Hechos, y ellos lo que hicieron fue pues que
pues no sé, vieron como si fuera una moda y dijeron, nosotros también queremos participar de lo que están haciendo, entonces, ¿qué te parece? Le dice Ananías a su esposa y se pusieron de acuerdo, ¿qué te parece si vendemos esta heredad? Y pues quitamos esto y decimos pues que dimos todo en lo que la vendimos. Entonces llega este momento y llega Ananías, le da al apóstol Pedro y le dice, pues mira, aquí está lo que nos pagaron y queremos también nosotros ser partícipes. Y entonces vamos ahora sí a lo que dice la lectura en Hechos 5, versículo 3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y trajeras del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se quedaba en ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos aquí que le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Y nos brincamos ahí donde dice, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Qué impresionante es cuando llegamos aparentando algo y nuestro corazón está lleno de otra cosa. Por eso es que tenemos que ser íntegros. Íntegros, me gustó mucho una enseñanza que te habla, por ejemplo, le explicaba a este pastor sobre lo que era un casco de barcos, que era de una sola pieza. Entonces, eso es algo íntegro, cuando alguien es de una sola pieza. Entonces, no quise entrar a explicar todo lo del barco porque no tiene mucho caso, pero vamos a ver esto, donde nos habla de ser íntegros, de una sola pieza. Lo mismo que hay aquí, lo mismo que hay aquí, es lo que sale de aquí, es la manera en que vivimos en lo escondido como a la luz. Y dice el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo le sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vemos aquí algo muy importante. ¿Por qué tentaste al Espíritu del Señor? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por Satanás y le dice, no pondrás al Señor tu Dios en tentación? Tengamos mucho cuidado en entrar en esto. Solo quiero hacer este pequeño paréntesis para ver la importancia de lo que es caminar en integridad delante del Señor. Nos equivocamos, sí, pero por eso podemos llegar al Señor y pedirle perdón una vez más cuando nuestras fallas son sin querer. No es que estemos, al rato le pido perdón, hago esto y al rato pido perdón. No es eso, eso es una vida hipócrita, pero una vida íntegra es una que me equivoqué otra vez, Señor, y vengo delante de ti a pedirte perdón. Bueno, y aquí vimos varias características del Espíritu Santo, como que siente, que habla y pues que no es una fuerza, sino que es alguien a quien podemos intentar engañar, pero es alguien que conoce la verdad y la integridad de nuestro corazón. Bueno, vamos a entrar así en tema. Acompáñame a 1 Corintios 2:10 y veamos al precioso Espíritu Santo, que la palabra nos lo presenta como el Espíritu de Cristo. En el capítulo 2 de Corintios, versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo, una de sus funciones, vamos a ver aquí tantito cómo es el Espíritu Santo en el sentido de cómo opera, cómo trabaja Él. Entonces una de las cosas que Él hace es que conoce lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón, Él viene y nos los enseña, tanto por su palabra como personas que pone en nuestro camino para explicarnos un poco más
profundo lo que hay en su corazón, su palabra, sus pensamientos, su amor, sus intenciones y lo que tiene para nosotros. Entonces aquí nos dice que Él va y escudriña lo profundo del corazón de Dios y nos los trae a revelación. Qué importante cosa o qué importante obra hace el Espíritu Santo, que nos enseñe lo que hay en el corazón de Dios, precisamente para que no nos perdamos, conozcamos la verdad, no nos equivoquemos de doctrina, sino que sigamos la firme y la fiel y la fidelidad, de la sana doctrina. Vamos tantito a Juan, al Evangelio de Juan, está unos libros atrás, al capítulo 16, versículos del 8 al 15. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, el Señor Jesús lo está diciendo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es otra de las funciones del Espíritu Santo. Decirnos cuando tenemos la disposición para Dios. Dice, ok, tú tienes disposición, esto es lo que voy a hacer, te voy a mostrar. Aquí nos dice, te voy a convencer de pecado, te voy a mostrar lo que es el pecado, en qué te estás equivocando, qué es lo que estás poniendo, qué es lo que hay. No que tú lo hayas hecho, sino dice la misma Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, que hay maldiciones generacionales. Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo o qué hay entre nosotros y Dios? Entonces dice aquí, te voy a convencer de pecado, no solo de nuestros pecados, sino los pecados que han estado estorbando en nuestras generaciones, para que pueda la presencia de Dios y el bien de Dios ser llegado o hacerlo llegar completo a nosotros. Y dice, te convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verás más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, aquí nos está hablando del diablo. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las puedes sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, la verdad es Cristo, cuando venga el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y nos lo hará saber, nos hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y nos lo hará saber. Entonces podemos ver aquí que otra de las funciones del Señor, del Espíritu, por medio del Espíritu Santo o del Espíritu Santo aquí en la tierra, y esto me gustó una vez que me preguntaron, pero es que no entiendo, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es así de sencillo, es Dios aquí con nosotros. Y hemos compartido en otras ocasiones que cuando estaba el Señor Jesús caminando aquí en la tierra, pues el Espíritu Santo estaba contenido en ese depósito que era el cuerpo de Cristo, por lo cual se tuvo que ir. Por eso el Señor Jesús dijo, les conviene que me vaya. Entonces se va el Espíritu Santo, se va el Señor Jesús y nos envía el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver que muchas de las o varios de los puntos que es que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de juicio? Bueno, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces conocemos el final de Satanás, lo podemos ver en el libro de los profetas, en uno de los libros de los profetas, y podemos verlo también en el Apocalipsis, que es un libro profético. Y vemos que su destino es ser echado en el lago de fuego. Él ya ha sido juzgado. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Señor Jesús? ¿Qué vino a hacer? Bueno, dice la Biblia que vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer? A quitar de nosotros todo lo que nos estorba, para que podamos o para que no seamos partícipes del juicio que ya fue sobre Satanás. Entonces el Señor Jesús viene a cambiarnos, viene a que seamos justificados creyendo en Él, entregándonos a Él, siendo llenos del Espíritu Santo, como ya leímos, nos pone un sello y entonces empezamos a vivir una manera íntegra delante de Dios, llegando y diciendo el perdón otra vez, Señor, me equivoqué. Somos limpiados por Él y empieza esta obra a ser llena en nosotros, empieza a ser la obra de Cristo completa en nosotros. No que no haya sido la obra completa, sino que Él ya completó la obra, pero no en nosotros, sino hasta que tú le dices, Señor, ahora entiendo y te rindo mi vida. Y empieza esa obra a ser iniciada en ti hasta el día de la redención de Cristo. Vamos ya vimos aquí todo esto. Me gustaría mucho ahora sí entrar en el tema del Pentecostés. Vamos al libro de Lucas 24, versículo 38. Lucas 24, versículo 38.
Y nos dice, pero Él les dijo, el Señor Jesús, ¿por qué están turbados? Y vienen a sus corazones estos pensamientos. Miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy, tienten. Y miren, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Entonces el Señor Jesús de aquí ya había resucitado y les viene a mostrar, miren la marca de los clavos en mis manos, en mis pies. Si fuera un espíritu no podrías tentarme, pero me puedes tentar porque soy yo. Y esto lo hizo con ellos y hubo un poco más de 500 testigos que dieron obviamente testimonio sobre este evento, por lo cual pues queda asentado que es algo real. Y dice, y diciendo esto les mostró sus manos, sus pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando aún con ustedes yo estaba, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vine a dar cumplimiento a las profecías. Qué impresionante ver esto. Y en estos tiempos, en este tiempo que estamos leyendo, pues estaban llenos de gozo porque estaban viendo el cumplimiento de las profecías. Ahora, en nuestro tiempo estamos llenos de gozo y de expectativa porque estamos viendo el cumplimiento de otras profecías, para lo que el Señor dice, estableceré ya mi reino y vendré y tomaré a los míos y los separaré y los sentaré a mi mesa y cenarán conmigo y comerán conmigo y yo con ellos. Qué bonito es estar viendo y estar a la expectativa de estos nuevos tipos que estamos esperando, de que ver el cumplimiento de sus profecías ya en relación a su iglesia. Entonces el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Esto lo está hablando el Señor Jesús. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. Y ustedes serán testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Entonces aquí nos está diciendo, bueno, ya vieron el cumplimiento de las profecías, yo tenía que venir, morir, entregar mi vida y mi sangre para poder limpiar sus pecados. Ahora ustedes espérense en Jerusalén, no se muevan, sigan estas instrucciones, serán llenos del Espíritu Santo y entonces me serán testigos y podrán dar testimonio por obras y con obras de todo lo que yo he hecho en la cruz y en la tumba vacía. Y de aquí nos podemos ir al libro de los Hechos, que es este precioso libro del cual estamos hablando en este día, el día del Pentecostés. Vamos a Hechos 1, 4 y 5. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Y dice, estando juntos, les mandó que no se fueran. Entonces aquí podemos ver que la única manera de recibir la llenura del Espíritu Santo es creyendo la obra de Jesús en la cruz, la obra de Jesús dejando una tumba vacía, la obra de Jesús rindiéndonos nuestras vidas, sabiendo que nosotros nos equivocamos y que lo necesitamos para perdón de nuestros pecados, para ser lavados por su sangre y poder tener ese acceso al cielo y a la vida eterna. Entonces aquí el Señor Jesús lo que vemos es que para poder recibir todo esto, después de haber creído, es la obediencia. Tenemos un dicho que es a la sujeción le sigue la bendición. Entonces aquí nos dice, sujétense a esto, no se muevan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Aquí nos podemos entender nosotros ya como creyentes, es no empieces ninguna obra, no vayas, no hagas, no muevas, enseña lo que te he dado, pero no te muevas tú en otros
ambientes espirituales hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Y entonces le dice en el versículo 2, perdón, en el versículo, vamos a volver a leer el versículo 4, discúlpenme. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, escucharon de mí, el Señor Jesús. Y luego dice el 5, pero porque Juan ciertamente los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vemos la importancia de ser bautizados en agua. Es de muchísima importancia tener una edad consciente, reconocer a Cristo como nuestro Salvador y decirle, ahora entiendo lo que hiciste por mí, me bautizo en agua. Entonces esto el Señor Jesús nos lo puso como ejemplo también. Él a los 30 años, dejarse sumergir, alrededor de los 30 años se sumergió en agua siendo bautizado por Juan el Bautista. Y después de esto fue lleno del Espíritu Santo cuando vimos que los cielos se abrieron. Y necesitamos aquí creer en Dios, ser bautizados y esperar la promesa de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 2, un capítulo adelante. Y vamos a leer únicamente del versículo 1 al 4. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, hoy es día del Pentecostés. Hoy es día del Pentecostés. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es esto? En un mismo pensamiento, en un mismo corazón y en una misma expectativa. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y esto fue para testimonio. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Bueno, el don de lenguas es un don nada más de mucha importancia, porque en uno se usa para dos cosas. Aquí en el libro de los Hechos lo vimos, porque usó ese don para poder comunicarse a otras lenguas y otros dialectos. Entonces el Espíritu Santo nos llena para poder hablar su lenguaje a aquellos que hablan nuestra lengua. Y en el libro de Corintios vemos, me quedé pensando, en el libro de Corintios vemos que otra de las funciones del Espíritu Santo es para nosotros edificarnos a nosotros mismos en comunicación continua con el Espíritu Santo. Entonces tiene dos funciones, lo que es las lenguas. Una es para hablar, para comunicar, y otra es con los hombres, y la otra es para comunicarnos con Dios. Entonces aquí podemos ver esta importancia de ser llenos del Espíritu Santo. También podemos ver que el Señor nos llena del Espíritu Santo para salvación, como ya vimos, que nos convence de pecado. Entonces, una vez que somos convencidos, que reconocemos nuestro pecado, es que podemos nosotros decirle, ¿sabes qué, Señor? Entiendo que soy un pecador, entiendo que te he fallado, entiendo que te necesito, y te pido, Señor, que me limpies, que me perdones, Señor. Entonces eso es el señorío de Dios en nuestras vidas, y eso es el nacer de nuevo, cuando decimos al Señor Jesús, Señor, límpiame, hazme de nuevo, pon corazón nuevo, pensamientos nuevos, Señor, dirige mis pasos. Y es un nuevo nacimiento. Naces de nuevo, tu espíritu es despertado, porque nuestro espíritu dice que está muerto. Entonces por medio del aliento del Espíritu Santo, nuestro espíritu despierta, viene a la vida y empieza a ser receptivo a las cosas de Dios. Empieza a ser receptivo a entender las cosas de salvación, de conversión, de la necesidad que tenemos de una comunión constante. No hablo de comunión en obras, sino una comunicación, una relación. En ese tipo de comunión me refiero. Y se refiere el Señor, que es lo más importante. Vamos aquí al libro de Romanos, del capítulo 8, versículo 10. Y dice, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces nuestro espíritu es el que vive a causa de la justicia que Dios ya hizo, llevando el ser justificados por nosotros. Cuando nos rendimos a Él, nos limpia, nos justifica, y dice aquí que nuestro espíritu despierta a causa de esa justificación que Él hace por el derramamiento de su sangre. Y dice, y si el espíritu de aquel, hablando del Señor Jesús, que le levantó de los muertos, bueno, aquí ya nos explica, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ahora mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, no le debemos a la carne para que no vivamos de esa manera. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Más si vivimos espiritualmente, más si vivimos conforme al Espíritu, más si por el Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos los hijos de Dios. Qué impresionantes palabras, qué hermosas palabras que nos dice. Si tú haces las obras de Dios, esto da testimonio que eres hijo de Dios. Pero si vives conforme a las cosas del mundo, das testimonio a que Dios no vive en ti. Qué impresionantes palabras, pero qué hermosas palabras, porque con esto nos está diciendo, esta es la oportunidad que te estoy dando nuevamente de que vuelvas tu corazón a mí. En Romanos 10 nos habla sobre esto. Ahorita quería exponerles esto para que podamos ver y vivir lo que el Espíritu Santo quiere dar a nosotros el día del Pentecostés. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues entender quién es Cristo. Si entendemos que Cristo murió, pero no está en una cruz, entonces esa cruz, malamente tenemos una imagen de alguien que pudiera representar a algo de manera religiosa. Entonces en nuestro corazón Cristo ya no está crucificado. Cristo dice que dejó en la cruz nuestros delitos y nuestros pecados si nosotros venimos a Él y pedimos perdón. Entonces el Señor Jesús dice, ven a mí, yo te recibo. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí o como la grana, yo los haré blancos como la lana o como la blanca nieve. Entonces el Señor Jesús dice, ven, mira que yo pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Entonces nosotros decimos, Señor, perdóname. Entiendo que tú cargaste en la cruz por mis pecados, que moriste por mí, que derramaste tu sangre para limpieza. Y ahora, Señor, quiero ser justificado por ti. Te invito a que oremos. Ahora entendiendo todo esto, le decimos, Señor Jesús, ahora entiendo lo que hiciste en la cruz. Y te pido perdón. Perdóname, sé que te necesito, aún para entender, Señor, que te necesito. Y te pido perdón, Señor, porque he fallado contra ti. Y necesito de tu Espíritu Santo para que me enseñes en qué otras cosas estoy mal, para poder ser dirigido por ti a tu camino, a tu verdad y a todo lo que tienes para mí. Señor, ven y señorea mi vida. Límpiame, Señor. Te quiero ser mi Señor y mi Salvador. Restaura mi vida en ti, mi relación contigo. Y ahora, Señor, en este precioso día del Pentecostés, lléname del Espíritu Santo, así como lo hiciste en aquellos días. Lléname, séllame con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar guiado por tu Espíritu Santo, para que ahora, de aquí en adelante, las obras del Espíritu sean las que den testimonio de lo que estás haciendo en mí. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué hermoso día! ¡Qué hermoso día! Dice este canto, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Si te sabes el canto, como paloma con tu gracia, hoy desciende. Déjame subirle. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Yo sé que te he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Cuando hay un corazón sincero delante de Dios, dice su palabra que Él no lo menosprecia, sino que Él lo toma. Oro para que esta enseñanza, si necesitas volver a escuchar, escúchala.
y que su presencia sea en tu vida, transformando tu vida, y que la gracia de Cristo sea sobre ti y sobre tu familia. Gracias, Señor, por este día, que este día de Pentecostés, Señor, sea algo nuevo, Señor, trayendo transformación en los corazones, en los pensamientos y en el entendimiento. Y también, Señor, el día del Shavuot, el día de la cosecha, empieza hoy una cosecha, Señor, donde los corazones se vuelven a ti, donde, Señor, las vidas se rinden a ti y viene una nueva revelación, Señor, de quién eres, de tu obra en la cruz, de tu obra en la tumba vacía y, Señor, de esa gran obra preciosa que estás haciendo en el trono de la gracia. Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros y nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén.